Pues buenas noches a todos. En nombre de la Comunidad Española de Física Nuclear, quisiera agradecer a la Fundación BBVA la celebración de este acto que nos trae de aquí, que es dos conferencias sobre dos importantes experimentos de física nuclear a nivel mundial ubicados en el CERN. Y tenemos con nosotros el honor de poder disfrutar de dos distinguidos investigadores reconocidos internacionalmente. A mi izquierda, la profesora María José García Borge, que es actual portavoz del experimento Isolde del CERN. Es una investigadora con un abultado currículum investigador en España y reconocida a nivel mundial, uno de los pilares de nuestra comunidad, que ha estado muy vinculada desde sus inicios profesionalmente al experimento Isolde. Es probablemente una de las personas que mejor conoce la instalación y que actualmente pues, desempeña el liderazgo y la portavocía del experimento. A mi derecha tenemos al doctor Enrico Chiaveri, que es el actual portavoz del experimento ENETOF del CERN. Es un investigador que ha desarrollado su actividad en el campo de los aceleradores y que, gracias a sus, yo diría que, altísimas dotes de gestión y de resolución de problemas muy complicados, pues también ha ocupado puestos en el CERN muy relevantes relacionados con cosas tan poco complicadas como la gestión de los recursos humanos. Debo además decir que, como miembro de la colaboración en ENETOF, pues poder disfrutar de la capacidad gestora del doctor Chiaveri ha sido todo un lujo, porque gracias a él, en gran medida, pues hemos conseguido tener una nueva instalación construida recientemente, de la cual nos hablará. Antes de terminar mi introducción, quisiera pues, decir unas breves palabras sobre la relevancia de estos dos experimentos en lo que es la comunidad española. Isolde es una instalación legendaria, ha cumplido 50 años recientemente, o sea que es una de las instalaciones con más solera en el CERN y todavía hoy está en la vanguardia de lo que es la investigación a nivel mundial. Es la instalación que ofrece más cantidad de haces radiactivos en el mundo y en la que pues, prácticamente todo físico nuclear español ha hecho un experimento o lo va a hacer. Desde el punto de vista de ENETOF, es una instalación más moderna, más reciente, y sin embargo ha supuesto también un importante papel para lo que somos los físicos nucleares españoles. Fue diseñada por españoles y el 20% de ese experimento hoy en día pues, es español en propuestas, experimentos. Pero también es un experimento que ha tenido una gran relevancia tanto para la comunidad de tecnología nuclear española, que ha conseguido coordinar proyectos internacionales muy ambiciosos en el sector, y por otro lado ha sido también una instalación, el CERN se ha beneficiado enormemente de esta situación, un caso de simbiosis entre España y el CERN, dado que en 15 años ENETOF se ha colocado en lo que es liderazgo mundial en lo que son medidas de referencia en el campo, en competición pues, con laboratorios de mucha solera como los Álamos. Bueno, sin más dilación, paso a dar la palabra a la profesora María José García Borge, decir que va a haber un turno de preguntas al final de las dos charlas, de aproximadamente media hora, y con eso pues, damos paso a la primera oradora. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, por esta introducción y quería agradecerles a todos ustedes la presencia. Veo muchas caras amigas y bueno, me gustaría poder presentarles la instalación Isolde. He titulado mi charla Sus logros y sus retos, pero voy a empezar haciendo un pequeño detour porque realmente es una instalación que se dedica fundamentalmente a estructura nuclear. Me parece que lo mínimo es empezando diciendo que es un núcleo. Está formado por protones y neutrones y ocupa prácticamente toda la materia. Fíjense que el átomo está prácticamente vacío y está ocupado por neutrones y protones, que siempre representamos de dos colores, rojo y azul, y si nosotros tuviéramos 1 centímetro cúbico de núcleos de hierro, pesaría 300 toneladas. Sin embargo, 1 centímetro cúbico de un trozo de hierro, como aquel que representamos ahí, ocupa tan solo, o pesa tan solo 8 gramos.
Como hemos dicho, los núcleos están formados por neutrones y protones y hay muchos de ellos. Y de hecho, si yo los quiero representar en un gráfico bidimensional donde pongo los protones y los neutrones, veo en el centro en unos puntos negros, que son los núcleos estables, aquellos que nosotros vemos en la naturaleza. Para los más ligeros el número de neutrones y protones es igual y ocupan la diagonal, y para los más pesados, para que se estabilice el núcleo y debido a la repulsión coulombiana entre los protones, tenemos que añadir un 50% más de neutrones para que el sistema sea estable. De todos esos núcleos, vemos que aparte de los puntos negros existen de otros colores y podemos decir que en nuestros laboratorios hemos podido producir unos 2.700 núcleos y que la teoría nos dice que a otros un número equivalente es todavía ligado y eso nos va a poder llegar a la frontera de ligadura de estos núcleos. A la vez, estos núcleos, sabemos a lo largo de los años, la física nuclear tiene 100 años de historia, un poquito más, que hay núcleos mejores que otros, digamos más estables, cuesta mucho más excitarlo, como pasa con los gases nobles. Decimos que esos núcleos que suelen tener un número n o z, 2, 8, 20, 28, etcétera, tienen números mágicos y presentan propiedades especiales de estabilidad. Y estos números mágicos son los pilares de nuestros modelos nucleares. Y además estos núcleos que hemos puesto de colores, los colores corresponden a cómo aquellos que no son estables, como decimos nosotros, cómo se desintegran, bien rompen a la mitad por proceso de fisión, bien emiten una partícula alfa, que son 2 neutrones y 2 protones, o la mayoría de ellos intercambian, si son ricos en protones, un protón por un neutrón, emiten un positrón y un neutrino, o bien un neutrón en un protón y emiten un electrón y un antineutrino. Esos son los procesos básicos de física nuclear. Son sistemas de muchos cuerpos y presentan una gran complejidad que cerca de lo que llamamos los núcleos estables, nosotros le llamamos el valle de estabilidad, casi todos son deformados, solo aquellos con números mágicos son esféricos, y cuando nos alejamos del valle de la estabilidad, los núcleos que nosotros llamamos más exóticos, porque son muy difíciles de producir en nuestros laboratorios, nos encontramos que presentan cierto tipo de estructuras, algunos se alejan formando un halo alrededor de un core central, otros prefieren emitir 2 protones a romper un par, otros se agrupan en distintos clústeres, y un hecho candente de los últimos años también es cómo estos números mágicos, que son los pilares de nuestros modelos, varían cuando nosotros nos alejamos del valle de la estabilidad. Por supuesto, una pregunta fundamental dentro de la física nuclear es cuál es el último elemento químico. Como sabéis, este año se le ha dado nombre al 113, 117 y 118. Probablemente la historia todavía no ha terminado. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales de los núcleos? Bueno, la primera de todas es cómo se forma un núcleo a partir de sus constituyentes, es decir, de sus protones y de sus neutrones. Los núcleos tienen una cualidad que no presenta ningún otro tipo de sistema y es el hecho de que manifiestan propiedades de carácter colectivo y de carácter individual. Entonces, ¿cómo explicar esas propiedades colectivas en las que todos esos neutrones y protones contribuyen frente a otros comportamientos que podemos singularizar en uno de ellos? ¿Y por qué aparecen ciertas regularidades, que nosotros en física nuclear le llamamos simetrías, en este tipo de sistema de tantísimos cuerpos, todos apelotonados, como podéis ver en este gráfico? Para ello, los físicos experimentales tomamos medidas y esas medidas nosotros los llamamos observables y por tanto determinamos propiedades, la masa, el radio, los momentos, el spin, los momentos electromagnéticos, cuánto dura un núcleo y cómo se desintegra y cómo ocurren las distintas transiciones. Y comparamos esos observables con nuestros modelos teóricos que de alguna manera reflejan esa dualidad de propiedad individual, modelo de capas,
está basado en los números mágicos, y para el comportamiento colectivo utilizamos sistemas de campo medio. En la última década ha habido una gran revolución en los modelos nucleares que permiten hacer cálculos basados en lo que nosotros llamamos primeros principios, es decir, basándose en las interacciones de dos de esas partículas, dos neutrones o dos protones o incluso de tres, poder describir un sistema de tantos cuerpos. Otro de los temas fundamentales donde la física nuclear juega un papel relevante es en la génesis de los elementos. Una pregunta normal es ¿de dónde vienen todos los elementos químicos que nosotros nos encontramos en la Tierra? Y sabemos bien cómo se producen aquellos hasta el hierro 55. Sabemos que los protones y neutrones se forman entre el primer microsegundo y el primer segundo después del Big Bang. Empieza a haber reacciones de fusión para los elementos más ligeros. La fusión del hidrógeno del deuterio para formar helio es lentísima, es muy poco probable. Gracias a eso el Sol nos sigue iluminando, que es una estrella más o menos de media edad y está a mitad de su proceso de quemado del hidrógeno para producir helio. Una vez que el hidrógeno desaparece, las reacciones que nos llevan, reacciones de fusión, en la que por ejemplo nosotros unimos 3 alfas o 3 partículas de helio para formar carbono 12, una partícula de alfa para formar oxígeno, etc. Son procesos muy rápidos, que ocurren en la naturaleza y nos llevan hasta el hierro 55. Una vez que llegamos a ese, es el núcleo más estable y el sistema, de alguna manera, se para. ¿Y qué es lo que puede hacer el sistema? Bueno, si la densidad de neutrones que uno encuentra en el universo, que es lo normal, es pequeña, la probabilidad de que capture uno de esos neutrones y pueda ir a un núcleo más pesado es pequeña. Entonces, la mayoría de los núcleos proceden a través de este zigzag en el que la captura neutrónica y la desintegración beta se van alternando y pueden llegar hasta el plomo. Esto le llamamos proceso S, que en inglés quiere decir S de slow, lento. Sin embargo, no hay una manera de explicar cómo el torio y el uranio, que nosotros encontramos en la Tierra, se produce a través de este proceso, puesto que de nuevo llegamos al plomo, que es muy estable. En este momento existen para producir los núcleos estables 2 posibles escenarios y no sabemos muy bien cuál es el papel que juegan y la probabilidad de estos 2 procesos. Uno de ellos se debe, lo que nosotros necesitamos crear en cualquiera de ellos es una gran densidad de neutrones para que haya captura muy rápida de neutrones y en vez de proceder a lo largo de la línea negra, se traslade a esta línea, que nos permite llegar desde más lejos a estos núcleos. Haciendo un bypass del plomo, que es el más pesado y el más estable. Entonces, esos procesos que hoy en día se contempla es la unificación de estrellas de neutrones, se mezclan entre sí, creando una gran densidad, su proceso lento, una densidad fría de neutrones, o bien el colapso de una supernova, donde tenemos una gran densidad de neutrones. Lo que hacemos los físicos nucleares, y también en ENETOF, es medir secciones eficaces, procesos de desintegración, que nos permiten meter las masas de los núcleos involucrados, que nos permiten meterlo con los modelos astronómicos para crear un escenario astrofísico creíble que pueda reproducir la abundancia de los elementos químicos tal y como nos los encontramos en la naturaleza. Para poder estudiar estos núcleos individualmente, uno a uno, con nuestro propio microscopio, necesitamos utilizar laboratorios. Y hay 2 maneras, dentro de las instalaciones de física nuclear, de producir este tipo de núcleos. Y estas 2 maneras son complementarias. Una de ellas se llama ISOL, que quiere decir separador de isótopos en línea, es decir, directo, donde yo envío una de protones de alta energía y alta intensidad sobre un blanco grueso. Suele ser un circuito, como vemos aquí, relleno de un material, que puede ser uranio, plomo, cualquier material, a una temperatura muy alta, de modo tal que los productos de la reacción se difunden fuera, se ionizan y por un separador se llevan. Y solamente uno de estos, como podéis ver en esta flecha, puede salir y puede llevarse al sistema experimental de estudio. La alternativa
es lo que se llama la producción en vuelo. Yo parto de un núcleo muy pesado, lo hago pasar por una lámina muy delgada y todos los productos de la reacción van a salir hacia adentro y por tanto se van a enfocar hacia un separador de masas, donde vamos a intentar separar los productos. Este tipo de método, como aprovechamos el momento del haz que llega, va a permitir acceder a núcleos más rápidos, de vidas medias de microsegundos, y nos va a dar una panorámica de los sistemas, una panorámica de los núcleos ligados, mientras que el sistema ISOL lo que nos permite es conocer, poder estudiar cada uno de esos sistemas individualmente y poder conocer en detalle sus propiedades. Una de esas instalaciones de tipo ISOL es la que nosotros tenemos en el CERN, y aquí tenéis una vista panorámica del CERN, la Route de Meran, y aquí el LINA, que produce protones, el sincrotrón de protones, el booster, y ese haz de protones de 1,4 gigaelectronvoltios se lleva sobre la instalación ISOLDE. En ISOLDE somos muy ávidos y nos llevamos entre el 40 y el 50% de los protones producidos en el CERN. En parte se debe a que en cada uno de estos procesos de inyección no todos los iones acelerados se pueden inyectar en el siguiente, y por eso para cada uno de estos anillos siempre existen experimentos como el que presentará el profesor Chiaveri. Un poquito sobre la instalación ISOLDE, como ha dicho el profesor Canot, es la más antigua del CERN, está funcionando desde el año, aprobada en el 64, está funcionando desde el año 67 y ha logrado sobrevivir debido a su continua transformación, tanto de los experimentos que se hacen como de la parte técnica de la instalación. En estos momentos, su experiencia nos permite acceder a más de 1.300 isótopos, que es el número más grande de los que se pueden producir en otras instalaciones en el mundo. Produce haces de baja energía y de alta energía para estudiar reacciones y, como todos los experimentos del CERN, tiene una colaboración que en este momento participan 18 países. Hemos puesto aquí las banderas que nos llevan desde Bélgica hasta el Reino Unido, pasando por Polonia, que es el último país que se ha unido, y en esta instalación aquí vemos el esqueleto, hay dos unidades de blanco, de modo tal que podemos trabajar en ping-pong y utilizar el máximo de posibles experimentos, llegando a un número de 50 experimentos al año. ¿Cómo funciona esta instalación y cómo producimos esos núcleos? Bueno, volvemos a tener aquí el haz de protones, que viene del booster, y aquí las dos unidades de blanco. Entonces, nosotros hacemos el haz de protones sobre un blanco de uranio y a través de este tipo de reacciones o bien producimos núcleos próximos, el método se llama espalación, o lo fragmentamos en trozos asimétricos o fisión asimétrica, o producimos trozos de tamaño próximo. Si yo parto de un blanco de uranio, que es el más usado en ISOLDE, realmente produzco todos los elementos de la tabla periódica, con, por supuesto, distinta sección eficaz, y depende la producción final de la masa del blanco, y por tanto es muy importante que sea muy masiva y que la energía aquí sea muy alta. Aquí vemos un trozo de esos núcleos. La fuente de iones, es decir, para ionizarlos y poderlos llevar por la máquina, es de tipo químico, y por tanto al aplicarla yo puedo seleccionar todos los isótopos del mismo elemento químico, que aquí represento es berilio. Luego una separación magnética en función de la masa dividida por la carga, y por tanto, como solo si conjugo estos dos elementos, solamente un núcleo se produce al final, que en este caso es berilio 14, de una vida media muy corta, de 4 milisegundos. Para los casos en que los elementos químicos tienen propiedades químicas muy similares, utilizamos láseres, que nos permite llevar el sistema a la ionización, y de nuevo una selección individual de cada uno de estos sistemas. Como veis, hay pérdidas en la transmisión, en la ionización de los sistemas, que no son despreciables, y parte del conocimiento de este tipo de instalaciones está en intentar reducir las pérdidas que ocurren entre la producción inicial y lo que se da un poco al usuario. ¿Importa el tipo de material? Por supuesto que importa. Aquí vemos dos ejemplos de carburo de vanadio y óxido de calcio.
para producir el mismo núcleo, en este caso argón 32, es un núcleo bastante isótico, solo dura unos cuantos milisegundos y el tiempo de medida ha sido exactamente el mismo. Podemos ver que en un caso solo accedemos a uno de los estados y en el otro podemos tener una espectroscopía detallada de ese tipo de estudios que podremos comparar con mejor detalle con aquellos modelos. Y aquí podemos medir la vida media de este núcleo y los estados intermedios. Una vez que hemos producido los núcleos, ¿para qué los usamos? Fundamentalmente los usamos para medidas de física nuclear y física atómica, como la que yo os he enseñado. Hacemos estudios de astrofísica para hacer esos inputs para el génesis de los elementos. También hacemos algunos modelos para interacciones fundamentales y test del modelo estándar, y un 20% a un 30% del tiempo de haz que nosotros usamos se dedica a aplicaciones bien de física de materiales o de ciencia de la vida, fundamentalmente biofísica y medicina. ¿Qué es lo que medimos? Los observables que queríamos conocer para nuestros modelos. Medimos modos de desintegración, las propiedades del estado fundamental, el spin, la paridad, los radios, las probabilidades de transición. ¿Dónde lo medimos? Bueno, pues aquí tenemos una foto de esta instalación. Como veis, hay muchísimos sistemas porque cada una de estas propiedades utilizamos en general un solo dispositivo. Aquí tenemos la parte de la máquina, el robot que nos trae los blancos, los separadores y una docena de líneas de baja energía, al final de la cual nosotros tenemos distintos dispositivos. Por ejemplo, Collapse y CRIS nos permiten medir las propiedades atómicas de los núcleos, ISOLTRAP la masa, las desintegraciones beta la vemos en IDS y en TAS, y además podemos traer también sistemas desarrollados en nuestros propios laboratorios que podemos hacer un plugin, plug-out, lo podemos poner, tomar datos y llevárnoslo a nuestra casa. Y esto es muy útil para los pequeños grupos. Para ilustrar la participación española en ISOLDE, he puesto la bandera en aquellos sistemas en los que la contribución española es muy alta y, como veis, se extiende desde la desintegración beta, reacciones nucleares, a propiedades de materiales, las que fundamentalmente trabaja la Universidad del País Vasco. Voy a poner ahora algunos ejemplos para ilustrar un poco el tipo de física que nosotros hacemos. He hablado que una de las propiedades más singulares que han demostrado algunos de los núcleos más alejados del Valle de la Estabilidad es lo que nosotros le llamamos la estructura de halo, es decir, que algunas partículas están tan poco ligadas que se alejan enormemente del centro del núcleo. Estos núcleos tienen un radio anormalmente grande y esto se ha visualizado a través de las reacciones. Nosotros hemos hecho un experimento propuesto por un grupo teórico de la Universidad de Sevilla de intentar reproducir el experimento de Rutherford, el scattering elástico, para poder ver cómo cambian las propiedades en el caso de un núcleo con halo. Y nos hemos encontrado que el core de este núcleo, esta parte central, se comporta como cualquier núcleo de aquellos que estudió Rutherford hace más de 100 años. Pero, sin embargo, el litio-11 en su núcleo con halo tiene una sección eficaz infinitamente más pequeña. Lo podemos entender porque el núcleo es poco ligado y, en vez de favorecer un choque elástico, como si fueran bolas de billar, realmente el núcleo se rompe muy fácilmente debido a su baja energía de enlace. Otro tema candente de los últimos años es lo que nosotros llamamos los números mágicos, ciertos núcleos que presentaban una estabilidad muy especial. Sus primeros estados de excitación tenían unas energías muy altas, incluso por encima de 4 MeV, y correspondían y eran fáciles de entender si uno colocaba las últimas partículas, como si fueran los electrones ópticos de los átomos, en una especie de capas cerradas. La capa se cerraba, aquí se creaba un gran diferencia de energía y, por tanto, para yo poder poblar ese estado necesito mucha energía y, por tanto, si no había tanta energía, el sistema no se excitaba, no hacía nada y se mantenía estable. Lo que nosotros hemos visto es que cuando nos alejamos del valle de estabilidad, la proporción de neutrones y protones ya no es
idéntica, aumentan mucho los neutrones y, por tanto, esa interacción cambia y cambia de una manera que estos números desaparecen, las órbitas se mezclan de otra manera, como podemos ver aquí, y nuevos números mágicos aparecen. Para poder, digamos, tunear de alguna manera nuestros modelos teóricos, tenemos que proponer datos experimentales que permitan conocer cuál es la evolución entre esta situación y la situación de al lado. Y, por tanto, necesitamos hacer una serie de experimentos. Uno de esos experimentos para medir las propiedades del estado fundamental del núcleo es estudiar la estructura hiperfina atómica. Es decir, el núcleo está en el centro del átomo, su tamaño es no despreciable, aunque es muy pequeño, es 10.000 veces inferior, pero a pesar de todo influye en los estados atómicos y los desdobla, igualmente debido al spin de ese núcleo. Y por tanto, los láseres hoy en día nos permiten medir con altísima precisión estos desdoblamientos de los niveles y a partir de estas medidas nosotros podemos deducir las propiedades del núcleo. Y eso nos permite deducir los cambios de radio de carga dentro de los mismos isótopos y las propiedades que llamamos electromagnéticas, el spin, el momento magnético y el momento cuadrupolar. Este sistema, que efectivamente tiene una cierta complejidad experimental, se ha aplicado a los núcleos de calcio. Son unos núcleos muy importantes porque tienen dos isótopos que son lo que nosotros llamamos doblemente mágicos. Tiene un número mágico de neutrones y de protones. Entonces, midiendo esta estructura y viendo cuál es el centro de la distribución del desdoblamiento de picos, podemos determinar los radios de estos núcleos. Entonces, lo que hemos observado es que los doblemente mágicos de calcio, 40 y 48, tienen unos radios más pequeños. El núcleo es esférico y el radio es más pequeño. Algo así esperábamos. Pero el núcleo calcio 52, esperábamos que su radio fuera similar, sin embargo, experimentalmente nos encontramos que el radio es mucho más grande. Esto afecta a cuál es el comportamiento de la distribución de carga lejos de la estabilidad y se ha publicado recientemente en Nature Physics, una de las revistas más relevantes del campo de la física. Igualmente, tenemos la potencia y la posibilidad de medir las masas de los núcleos, los atrapamos en lo que nosotros llamamos una trampa, que es una trampa electromagnética, escaneamos el campo de radiofrecuencia y cuando la frecuencia coincide con la frecuencia interna de esto que está oscilando, él coge esa energía y, por tanto, cuando yo mido este núcleo aquí va a tener mucha más energía porque la ha captado del campo exterior y va a llegar al detector más rápidamente. De esa manera podemos medir las masas de los núcleos que, como sabéis, dependen no únicamente del número de protones y de neutrones, si es el átomo también del número de electrones, pero de la energía de enlace. Si yo mido la masa y conozco estos números, puedo determinar la energía de enlace. Y, por tanto, conocer propiedades del núcleo. Cuando yo represento la variación de la masa en los distintos sistemas, observo que en algunos casos hay unos grandes cambios en esa energía de enlace que están asociados a la presencia de números mágicos. En otros casos aparece una especie de plató que me indica que hay coexistencia de forma, es decir, que midiendo un parámetro como la masa puedo deducir parámetros importantes de la estructura nuclear. Hemos dicho que la física nuclear tiene bastantes inputs o, digamos, datos observables para la génesis de los elementos. Aquí vemos en la parte inferior cuánto impacta la masa de los núcleos a los distintos modelos para producir la génesis de los elementos. Y vemos que hay variaciones enormes del orden de 2.000 kiloelectronvoltios cuando con nuestras medidas de masa nosotros podemos calcular unos pocos kiloelectronvoltios. Es decir, que si nosotros logramos medir estas masas, el input en los modelos sería enorme. Queremos intentar dilucidar la diferencia, como hemos dicho, de la unificación de estrellas de neutrones, cuyo proceso va muy alejado del valle de la estabilidad, es un proceso frío, lentamente ocurre con la explosión de una supernova, donde el proceso se supone que ocurre mucho más cerca. Para ello hemos hecho también unas medidas de masa y en la zona del cadmio
vemos que con esto eran en azul los valores predichos, en rojo los nuevos valores medidos y podemos ver que coinciden con los datos de abundancias solares. ¿Qué deducimos de ahí? Pues que en esta zona realmente el escenario más probable es el de explosión de una supernova. Pasemos ahora, hemos dicho que es una instalación que tiene 50 años y que sobrevive gracias a sus continuas transformaciones. Las últimas que estamos realizando son de aumento de energía para ir a energías muy superiores y, por supuesto, un aumento de intensidad que nos va a permitir llegar a núcleos mucho más exóticos. El corazón de este aumento de energía es este módulo que permite hacer una aceleración de los haces en unas distancias muy pequeñas, consta de 5 cavidades superconductoras y un solenoide en el medio. He puesto aquí las banderas de las empresas de los distintos países europeos que han permitido la construcción de este módulo. Esto es un sistema, aquí vemos el sistema ya construido y en sus últimos detalles de asamblaje y los primeros experimentos que hemos realizado este año con una energía de 5,5 MeV por nucleón. Aquí vemos la sensación de alegría en el primer acelerado, que ha sido este año el 9 de septiembre. 2 de nuestros operadores son españoles, uno es de Salamanca, el otro es de Sevilla, el otro es un postdoc que venía del grupo nuestro de Madrid. Hasta ahora el sistema está funcionando perfectamente y en estos momentos un experimento de un grupo de Madrid y Huelva al que yo pertenezco está montando un experimento que empieza a tomar datos de hecho mañana, que nos permite esta mayor energía. Lo vemos aquí inmediatamente, en azul era la antigua y vemos que a partir de una cierta energía no vemos nada. La energía no es suficiente para explorar el sistema. Con la nueva energía podemos explorar estructuras a mucha mayor energía que nos permiten deducir la forma del núcleo, independientemente de la teoría, y para ello lo hemos celebrado el 28 de septiembre. Pasemos ahora a las aplicaciones que se llevan el 20 o el 30% del tiempo de haz, van a física de materiales, pero también a biofísica y medicina. Entonces, volviendo a hacer una pequeña introducción sobre la física nuclear, hemos de recordar que la transferencia de conocimiento de la física nuclear a la medicina es la más rápida que se ha conocido. Y todos aquí vemos la mano de la mujer de Röntgen, que no sé si la quiso sacar con un anillo y con una pulsera para demostrar que los científicos también nos podemos permitir comprar una pulsera, pero es la primera radiografía y tuvo tanto impacto que aparece, esto es una caja de cigarrillos inglesa que se utilizó para divulgar la importancia de los rayos X, es decir, que la divulgación es una cosa intrínseca a la ciencia de alguna manera. ¿Para qué se utilizan los núcleos radiactivos? Se utilizan en distintas etapas. Se utilizan para diagnóstico, núcleos como trazadores. Yo quiero producir un nuevo fármaco, no sé cómo el metabolismo del cuerpo reacciona a ese producto químico que yo he metido. Normalmente se le adosa un núcleo radioactivo que emite un poquito de radiación, beta o gamma, y se mide y se puede sacar una foto de dónde va a parar ese fármaco. Normalmente el problema que tenemos es que arregla el problema de interés y estropea un poco los elementos de alrededor. Por eso es muy importante tener no solamente conocer la dinámica del proceso, sino realizar una imagen médica clara, y aquí ya estamos en digamos, tratamientos de tipo cáncer, donde se implanta un ion radioactivo, tecnecio 99, para hacer la tomografía computarizada de un solo fotón. Aquí vemos el caso de dónde tiene metástasis este paciente, o la tomografía de emisión de positrones, que tiene una mayor resolución porque el positrón al aniquilarse emite 2 gamma, lo medimos en coincidencia y nuestra capacidad de resolución de saber dónde se ha emitido es muy superior. Además, los núcleos radiactivos también se usan en terapia, bien por el uso de radioisótopos, es decir, núcleos radiactivos, o bien el uso cada vez más expandido de aceleradores de protones o de iones de carbono.
La ventaja de estos aceleradores, la podéis ver aquí, hasta ahora se usaba mucho lo que eran bombas de rayos X y para poder llegar al tumor, que lo tenemos aquí colocado, necesitamos dar una dosis muy alta a los tejidos superficiales. Sin embargo, cuando yo uso protones y hago un escaneo de protones a distinta energía, puedo cubrir la zona del tumor con una menor dosis, esto es una escala logarítmica, para los tejidos sanos. De todas maneras, la medicina, en su lucha contra el cáncer, ha desarrollado lo que se llaman tratamientos personalizados. Ellos han visto que para el mismo tipo de tumor, aplicando el mismo tratamiento a 2 pacientes, la respuesta es muy distinta. Y para evitar esos efectos colaterales, lo que se quiere hacer de verdad es que se utilice el mismo elemento químico para el diagnóstico, para ese PET o ese SPECT y para la terapia. Y esto se llama teranoxis y hay un esfuerzo mundial para buscar esos pares. Es decir, fijaros que cuando hay una emisión para el diagnóstico, nosotros necesitamos emisor de positrones, mientras que para la terapia nosotros necesitamos un emisor alfa o emisor beta, emisor de electrones, para poder curar el cáncer. Entonces, esto es un esfuerzo multidisciplinar que lo que requiere es primero identificar estos núcleos, que haya parejas del mismo elemento químico, ver si esas parejas son tales que se pueden unir a un ligando conocido, luego se coloca con el anticuerpo, que es el que va a rodear el tumor y va a intentar reducirlo. En ese aspecto, la contribución de Isolde ha sido la producción de no únicamente un par, sino 4 isótopos de terbio, que son emisores de alfa, de positrones y de electrones. Estos isótopos de terbio se han conectado con un ligando llamado bombesin y se han aplicado con éxito en cáncer de próstata, de mama y de estómago. En estos casos, el éxito ha sido 100%, se han aplicado para otros cánceres y, sin embargo, el éxito ha sido menor. Entonces, en Isolde lo que estamos haciendo es la búsqueda de este tipo de radioisótopos y para ello el CERN ha considerado estas investigaciones tan importantes que ha construido todo un centro donde en vez de hacer medidas esporádicas, como se han hecho hasta ahora, se ha unido a la instalación Isolde la producción de blancos, como el que veis aquí, parásito frente al que hemos tratado siempre, que lleva un pequeño trenecillo que lo puede llevar a la zona de tratamiento para poder producir estos radiofármacos y llevarlos a los distintos hospitales, bien de la Universidad de Lausanne, de Ginebra, o enviar a institutos europeos para hacer lo que es la biología y la bioquímica. Esta instalación realizará sus primeros test en el 2017 y comenzará su funcionamiento en el 2018. Poco en resumen, quería indicar que el futuro de Isolde es brillante y en expansión, tiene nuevos proyectos y nuevos experimentos en curso, lleva casi 50 años de operación y se mantiene en el liderazgo tanto en el diseño de nuevos dispositivos como en la producción de nueva física. Espero haberos convencido a través de los ejemplos utilizados. Por primera vez en el mundo se han acelerado en Isolde núcleos pesados con energías del orden de 5,5 MeV por nucleón, con resultados muy prometedores. Os he enseñado uno de los espectros. Y el campo de la especialización de Isolde se amplía sus aplicaciones en medicina con la instalación Medicis, que empezará a funcionar el 2017. Gracias por vuestra atención. Ahora hablará mi compañero, profesor Enrico Cavieri, y luego pasaremos al turno de preguntas. Después de una charla como que tú has hecho, ¿cómo puedo yo hacer una charla de tu nivel? Buenas tardes, señoras y señores, estimados colegas y amigos del mundo de la ciencia. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la Fundación BBVA y su director esta magnífica oportunidad
de presentar y explicar los objetivos y la peculiaridad de nuestra física nuclear y su complementariedad en el programa científico del CERN. Mi español no es muy bueno y que por eso yo voy a dar la charla en inglés, pero no dudéis en levantar la mano y preguntarme en español o en inglés. Now I can switch in English. Okay, now we are going to switch in English, and then the title of my presentation is Bright Future for Newton, which is in fact the reality since the year 2000. And then in fact we have to say the accurate knowledge of a wide variety of nuclear data is essential to understand the many different processes which we have in nature. And as presented already by Professor Bogen, it's a very nice presentation. In fact, what we are going to use is a neutron. In fact, at CERN, most of the mainstream of activities with the protons, and in our case is neutron. Neutron is a particularity, the particle which is neutral, and then in fact we can interact directly with the atoms because they are not suffering of the Coulomb barrier. Now, I would like to go through rapidly, and then I come back, if I have a time, what was the history of NTOF. The history of NTOF starts from this experiment, and the idea was from Professor Carlo Rubbia, the Nobel Prize, and then he got the idea to do this experiment in order to understand what could be the effect of neutron interacting with some element putting in this block of lead in doing a kind of transmutation. This was, in fact, the title is transmutation by resonance crossing. Okay, this is the title. And then after this, Professor Rubbia got the idea to, in fact, to have a specific facility who is going to do the analysis of the neutron-induced process interacting with different material. In particular, at the time, for him, it was very important to have all the measurement of the cross-section, which is the probability that the neutron interacted with the atoms, in order to, let's say, to retreat in some way the waste, which is the transuranic element. Then this is it was the first phase in the year 2001 when they start. And in fact, the idea at the beginning was focus on the waste transmutation activities. Then, in fact, others, member of the collaboration, joint collaboration in moving in astrophysics activities, on basic nuclear activities. And we got, unfortunately, a difficult period. Difficult period because we got some problem in this target of lead. But this is an example of something that I put it because I would like to underline something that even having 3 years without measurement, because we have to replace this target, the collaboration remained together. And this is, I can tell you, for the people who are involved in the collaboration activities is really a success. Okay, then we continue. In 2009, we start having a new target, and then we are going to do a lot of measurement. And then finally, in 2014, we are going to, when we come to this, we are going to build a new area, which is a vertical beam, which is unusual in some way, to have a vertical beam. I can tell you from my experience, to discuss with radiation protection people, it was really a nightmare, because vertical beam means that you have radiation that go outside, you know? And that's, imagine what does it mean for them. Now, I like this, because my question is why we do all this, for what? And then in fact, this sculpture from Rodin I like because he's a thinker,
But I know, I discovered the history that in reality Rodin wants to, let's say, to present Dante Alighieri. He was just in front of the hell, and then he realized that Dante Alighieri physically is not very interesting, you know. And then he preferred to create this, which became the thinker, became creator. What we are doing, in fact, we are trying to do in our activities to give some answer to the really important point. Now I'm going to present you the 3 different lines of activities. One is the nuclear waste transmutation. In fact, there was the idea that Professor Rubbia got at the time. And then, of course, neutron is a fundamental application for this. And in the recent year, a new study has been triggered by there is an urgent need to find safe, clean, and possible economic energy supplies to progressively replace fossil fuel to limit the emission of CO2. The design of advanced nuclear energy system require, of course, accurate nuclear data. The engineer needed to know what is going to happen if you interact in the neutron for the different energy for different elements that they are going eventually to use for the nuclear plant. One example possible, which is unfortunately, we are still waiting a prototype, is to use which is called accelerator-driven system. This is the new approach, which is in fact a combination of the nuclear plant and accelerator. Now, for the people who are involved in the nuclear activities, nuclear plant activities, they can understand immediately that for the nuclear plant to have an accelerator, which in fact is something from outside world of this environment, is a lot of problem to accept, to understand. We have to do a prototype, what we didn't succeed until now. Now, I simply sum up. I hope that this data is still valid, but this is a simply, maybe I don't want to go in all the details, but just to give you the order of magnitude of what does it mean to retreat all this waste. Where we can, of course, we can imagine to have this final disposal, okay? You have an order of magnitude of the amount of money that we have to pay to do this. In the case, I took the example from US. And then, of course, this is going to increase more and more. It's something that we have to consider, we have to treat. Maybe what I'm going to say is something that politically is not so easy to manage, but okay. Now, this is not, I don't want to spend more time, but simply to tell you that, of course, the most important measurement that we have to do with the neutron is capture of fission. I come to this point, is many different element which is called transuranic. The engineer has to know, constructed the new generation, if possible. The nuclear plant, they have to know how they have to interact with this element, because the idea is to have a nuclear plant who's going to retreat in some way the waste transmutation. And they ask us to have data which is in the uncertainty of 3 or 7%, which is a very, very difficult to have it. Now, new generation of reactor. Of course, there is, I would say, summing up 2 possibilities. I mentioned before accelerator-driven system, which is, in fact, a system which is a subcritic. In other words, if something happens, you stop the accelerator, and then you stop the process. Well, it's easy to say. It's not easy to realize. But that's why we need a prototype. Or the Indian, they want to develop another approach using thorium, and then thorium, of course, as the thorium uranium privilege not to produce this very toxic and radioactive waste element. Now, we are going to do in ENTOF astrophysics underground, which is a contradiction some way, no? But in fact, there is this. In fact, what we are going to do, very well, by the way, presented by Professor Borge, in fact, if we used to say that the first 3 minutes
the helium, the hydrogen, and the lithium has been produced, okay? But then starting, as mentioned by Professor Borger, from iron and so on, of course, this is it could be produced by, let's say, neutron-induced process. Now, what we can do, this is, in fact, is summing up the possible process already presented by Maria. In fact, what we are going to do in NTOF, but we are going to measure to the neutron, which is interacting with some samples. I come to the point when I use the word samples. And then we are going to measure the cross-section, which is in fact the probability then the neutron interacting with the atom of the samples, you know? And then in this respect, we can, in doing astrophysics underground, we try to understand what could and help the astrophysics. I come to the point, what does it mean, help the astrophysics? The medical application, I would say, is maybe a big word for us, isn't it, NTOF? But simply to tell you that in some 2 years ago, there was a proposal to do some measurements, some experiment, and they were focusing this neutron capture therapy process, okay? Until today, this process has been treated with the boron, okay? Which is a binary therapy because it consists in the injection of boron in the human body in some way that it will be selected and absorbed by the tumor cell. Now, there is somebody who joined the collaboration from Granada, the University of Granada, who proposed to do some measurement with the sulfur, which did it, which is in fact is also an element important for the astrophysics. And the idea, according to some expert, they consider the possibility to replace eventually boron. Boron is toxic. Boron also there is gamma emission, which is probably not the case of sulfur, but the sulfur has a cross-section which is probably 1,000 higher than boron. Then we cannot keep the patient for 1 week there in waiting that a neutron is going to interact. Okay. Now, I took this photo because this es un proyecto de investigación en la Universidad de Granada cuyo objetivo es aportar una alternativa, as I mentioned before, en la lucha contra el cáncer. Ha sido financiado por la Fundación Asociación Española contra el Cáncer, presidida por la reina Donna Letizia. Okay, this I think we have to mention because this is something. Okay. Now, we come back to NTOF. NTOF, as I mentioned before, in the history, it was focused on the nuclear waste. It was some medical application today. It was also for astrophysics. And in fact, what we are going to do is to measure cross-section. In other words, is to measure, which is the probability that the neutron interact with the atom of the sample that we want to measure. The collaboration today is 40 institutions, by the way, coming from the different countries, 150 scientists. I think it is a very little collaboration, I would say. It's completely different dimension compared to the other collaboration, because, you know, we are not 3,000 physicists and so on. But I mean, this is a collaboration who is incredible, very active in doing measurement and research. I think probably most of you have already seen this picture. I wanted to show the picture simply because I wanted to localize where is NTOF. NTOF is there, you know, and this is, of course, is the LHC, this is the SPS and the PS and so on, and then NTOF is there, and my friend Isolde is there, okay? Now, what we are going to do, why we talk about neutron time of flight? Because the time of flight is a method based on direct relation which exists between the energy of the neutron and the time of flight that you need to travel a given distance. This is just, I choose this example just to show you what we have to do in doing this measurement. Now, this slide
try to follow me. I think it probably is not so easy, but I wanted to sum up in one slide what we are going to do exactly when we have this neutron that is going through in the same time for the two different areas. And in fact, we have a vertical one and the horizontal one. This is the horizontal, this is a vertical area, this is horizontal area. And then this, if you're going to complete this, now you can see in the same time we are going to have a neutron is going vertically in the area or horizontally. Now, the location of NTOF facility, as you can see a picture now, and then this is the precise area where it's located, I would say NTOF. And then the next picture is also, is just to tell you what is located, let's say, NTOF compared to the environment of airport, Geneva, Air Prévessin, and so on. Now, as already presented by Professor Borghen, this is a picture who is going to tell you what happened. We have a proton at 20 GeV. We have a 710 to the 12, just to give an order of magnitude of proton. They each 1.2 seconds is going to, in a pulse mode, to impinging a block of lead, which is 1.3 tons of lead, producing, of course, not only neutron, producing a lot of particle, charged particle, neutron, and then we are going, of course, to select with a magnet, all the charged particle will be cleaned up, and the neutron will be guided by collimator until the area of measurement. When we talk about, I go very rapidly just to have an idea. What we are going to do, but of course we need a detector that are going to analyze what happened when there is an interaction which is called in our jargon N gamma or N charged particle or N alpha. And then of course we need a different kind of detector to analyze what happened in this interaction. This is an example in experimental area 1 where you can see a detector. Is a detector that has been assembled, constructed already in 2001. And I would say thanks to the incredible contribution done by Spanish institution. Now, this is, the people believe that the NTOF people, they took the sample, and then they are going to measure. No, it's not this. No. We have to be clarified, otherwise there is a confusion. The sample, in this case, I select americium. Americium is one of the transuranic elements produced in the process on the nuclear plant. This is an example that I select just to give you an idea what does it mean, because this is if I remember, 32 milligram of americium, which is encapsulated in 0.5 millimeter of aluminum. This is what we are going. There is no interaction with the radioactive element because we are going simply to treat this kind of encapsulated element. Now, this is, I would say, let me give me a little propaganda because this is normal, no? Just to show you what does it mean to construct a vertical beam. This is an example of 9 meter on vacuum tube that we have to introduce in the building, go down until where there is a target. And this is an example. Now, this is simply to say this was the drawing, this was a dream. Now, the dream became reality. We took everywhere in time and budget. You have to know that at CERN, when we are going to do the project, one of the key sentences, are you in time, are you in budget? And we did it. In time and budget. And this you can see also an area where the people they are preparing experiment and the measurement. Then this is an example to say that we work in parallel, which is called area 1, which is called area 1, which is called area 2. Now this is, I don't want to go in all the details, but just to give a picture of what we have done since 2000.
2002, until today, mixing what was waste transmutation, measurement, astrophysics, nuclear physics, and partially for medical application. Now I come to do something which is we are incredibly proud for two reasons. The one reason, moving in the logic of the astrophysics underground, then we could do something that it was my dream since the beginning, to have a close collaboration with Isolde. Of course, for me, Isolde is Isolde, and TOF isn't TOF. And then for me, it was important to have a collaboration. And then it was the opportunity to do it with Isolde, to do a measurement which apparently, according to our colleague astrophysicist, I would say is more than 60 years that they try to understand this discrepancy between what could be the model and what could be some measurement concerning lithium, and that's why it's called cosmological lithium problem. Now, the question is how we can do this measurement. And then the beryllium-7, unfortunately, which is incredibly radioactive, he has only 53.2 days of lifetime. 53 days is incredibly short because, you have to have the element encapsulated, don't worry. Then we go in the area, we are going to do the measurement, we install everything, and then we have to count enough, we have to have enough data, and we have only 53 days, otherwise it's going to change another element, and our measurement could not be done. Nobody in this family of neutron gymnastic, Los Alamos, IRMM, or other, they could do this measurement. We did it. We did it because we have Isolde. They could really help us in this exercise, which is called measurement for N alpha or N proton. And then we have the opportunity to have experimental area number 2, which where the flux is incredibly high, very, very high level of flux, and then we can measure, we can do this measurement. Now, what is the result? We are still working. We have already publication. We prefer to take our time because well, you imagine after 60 years, we are going to tell to our outstanding colleague that maybe their model is not the ideal one, and that's we have to be very careful. And then we continue, but we have very, very important results. This is once again an example that, there is a physicist who is going to install the sample, which is a 50 gigabecquerel to contact. It's incredible high level. It's only some microgram. And this we did a lot of tests before to do the final action, installing the sample in the area. Sorry. Now, I would like to complete my presentation because I have to thank my colleague, Spanish colleague. Since the beginning, 2000 or 2001, whatever, all these institutions, they gave an incredible contribution, not only in money. In fact, there is a 20% of contribution, but also in kind, in scientific production. I think the Spanish, they played a very important role. The spokesperson before me is a Spanish. We had also 2 Spanish run coordinator. I mean, they are strongly involved also in the European nuclear project, which is equivalent to 12 million euro. And then if you translate this in business is a very good ratio compared to what we put. In some way, this is a very good impact. And we have a contribution also to the Spanish industry in part of the construction of Area 2. And then, as you can see, the Spanish was strongly involved in many different Euratom programs. I think we have to say that we are very visible today. This is a matter of fact, because we can do measurement that other equivalent facility cannot do.
thanks to this instantaneous flux, thanks to these two experimental areas, and thanks to the high level of competence, in particular for the Spanish colleague. And I think one important point, I don't know what would be, finally, I don't know the nuclear plant program in Spain, but I would say our contribution in the future possible construction of a new generation of reactor, it play an important role. Now I come to the conclusion, and in fact, of course, as I mentioned at the beginning, we need this accurate new data for the neutron conception. It's fundamental for different areas. I think NTOF, as I mentioned before, gave a strong contribution with a world effort in these activities. Or, as I mentioned, because we have a special characteristic that the other facility, they don't have it. This wonderful symbiosis between NTOF, CERN, and Spanish, it was, in fact, a great success. And then I have to thank my Spanish colleague. I think we have to say the new area offers the unique opportunity to perform challenging measurement, as I showed before. This is just summing up different contract that we have, as I mentioned, in this precedent line and some contribution in conference. Now, I would like to, of course, I have to conclude that there is a bright future for neutron physics at CERN, I can tell you. And then also, muchas gracias por su atención.